Buenas noches. Para la presente noche están las señoritas Catalina Pinzón, Carol Daniela Villarreal, Carol Natalia Rodríguez y quienes habla, Camilo Andrés Álvarez. Hoy quiero hablarles un poco sobre el problema que hace parte del primer capítulo de la segunda parte del Estado capitalista de Nikos Poulas. Este problema se refiere a la relación entre el Estado y las clases sociales en el modo de producción capitalista. Durante mucho tiempo se ha considerado que el Estado es un simple instrumento de la clase dominante, que actúa en beneficio propio y en contra de las clases subalternas. Eh, Más sin embargo, Poulas cuestiona que la visión marxista eh, ortodoxa propone una teoría más compleja y matizada. Según el autor, el Estado capitalista tiene una relativa autonomía y una capacidad de actuar en función de sus propios intereses más allá de ser un simple instrumento de la clase dominante. Esta autonomía relativa del Estado permite entender mejor su complejidad y su relación con las clases sociales. Igualmente, el autor destaca la importancia de la lucha de clases en la configuración del Estado capitalista. Pues, según esto, las clases sociales no son entidades fijas y homogéneas, sino que están en constante disputa por el poder político y económico. En este sentido, el Estado es un campo de lucha en el que se enfrentan diferentes fracciones de la clase dominante y las clases subalternas. Este poder o este problema es fundamental porque nos permite entender mejor la complejidad del Estado capitalista y sus relaciones con las clases sociales, y nos ayuda a comprender que el Estado no es un ente estático e inmutable, sino que está sujeto a cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Ya ahora continúa la compañera Daniela. El texto argumenta que el Estado capitalista no es simplemente un instrumento neutral, sino es el lugar donde la lucha de clases se da, en este caso la burguesía y el proletariado. Este Estado tiene una autonomía muy relativa o muy limitada y es por eso que su influencia dentro de la sociedad capitalista es muy corta. Esta soberanía del Estado se ve afectada precisamente por la existencia de la clase dominante, donde ella misma busca ampliar su dominio por medio de las instituciones estatales como la policía, el ejército, el gobierno, y algo que menciona aquí el texto es la existencia de cierta fracturación o división dentro de esta clase dominante, y aquí el autor pone un ejemplo, algo denominado el bloque en el poder, que es incluso ver cómo la burguesía se alía con personajes o grupos de la clase media para tomar el control de estas instituciones estatales. Otro aspecto importante de la lectura es el concepto de la hegemonía, y aquí el autor trae a colación a Gramsci. Sin embargo, Gramsci tiene una visión de la hegemonía como más una hegemonía cultural, donde él habla que no solo, la clase dominante no solamente ejerce su poder a través de la coerción, sino también a través de un consenso cultural. Pero ya el autor se enfoca más en el Estado y las clases sociales, es decir, en su relación. Para el autor, la hegemonía se da cuando la clase dominante logra dirigir, liderar la configuración del Estado, y esto se da a través de la toma de control de las estructuras gubernamentales, como hablamos anteriormente, la policía, el gobierno, las fuerzas militares.
En resumen, para el autor, la hegemonía está estrechamente ligada al ejercicio del poder político a través del Estado. Un aspecto que nos parece importante resaltar es la tipología del Estado capitalista. Entonces vamos a tener dos ideas en principio, la marxista y la de Weber. Entonces el marxismo nos va a decir que se va a poder definir un Estado capitalista partiendo de la estructura que éste tenga. Esto sería ver cómo está estructurado el Estado para luego definir si se trata de un Estado capitalista o no. Esta estructura nos va a permitir catalogarlo como un estado puro, como lo mencionan en la lectura, y pues también el autor nos dice que hay un conflicto y es que el estado capitalista no une las clases sociales, sino por el contrario las aísla, generando algo que para él se llama el bloque de poder, que es cuando una de estas clases sociales llega a la hegemonía y mantiene la hegemonía sobre las demás. La concepción marxista se basa en la producción, el modelo de producción, que ya mi compañera lo mencionó anteriormente, en los esquemas, en cómo está organizado el Estado y los tipos de sociedad que hay. Otra de las ideas que nos pareció importante resaltar es la de Weber, la tipología según Weber. Entonces, él nos dice que existe una armonía entre lo abstracto y lo real, que esta tipología deja entrever realmente la ambigüedad que existe entre la noción de Estado y las relaciones que existen dentro del Estado capitalista. Entonces, él nos menciona que el tener un Estado capitalista lo que hace es que los sujetos no logren identificarse con el Estado y que este Estado solamente va a ser legítimo siempre y cuando pues los ciudadanos pues lo reconozcan como Estado capitalista. A su vez menciona que su tipología está basada en una supraestructura jurídico-política que depende, como ya lo había mencionado anteriormente, de la legitimidad del Estado, basado en los valores que para él son muy importantes y los objetos dentro del Estado. De manera que se puede concluir que para Weber el Estado capitalista va a ser visto como una autoridad basado en la ley y en las conductas racionales que tengan los actores dentro de la sociedad. Se dice que hubieron diferentes tipos de Estado como el despótico, esclavista y feudal y capitalista, donde su desarrollo fue diferente en formas de gobierno y de Estado. Se dice que las diferencias en las formas de régimen no pueden vincularse directamente a la periodización de una forma social em, en estadios o etapas, y que el nivel político tiene una autonomía relativa con su propia temporalidad y ritmo. La interacción, la interacción de esta temporalidad con las de otras instancias constituye a un estadio histórico de una formación social. Se dice que esta periodización se refiere a las relaciones en el conjunto de todas las instancias de la sociedad, y que éstas dependen de la temporalidad particular y las estructuras de formas y las estructuras de Estado y gobierno. ¿A qué hace referencia esto? A que el nivel político se destaca por tener una autonomía relativa que tiene su propia temporalidad y ritmo, que está trabaja a su propio ritmo y pues no se entiende fácilmente, o pues es no es muy simple de entender, de darse a entender. Y por otra parte, se da la relación epistemológica de tipos ideales de lo real concreto, por un lado, y por el otro, pues se da una problemática historicista. En base de esto, Weber en su formulación dice que los tipos ideales
Dice que los tipos ideales como esquemas abstractos tuvieron una suerte de ser realizados en lo real, concreto, histórico. Bueno, como conclusión, podemos decir de que estos dos primeros capítulos son fundamentales para entender la complejidad del Estado capitalista y su relación con las diferentes clases sociales. Debemos tener en cuenta eh, esta teoría, pues, que es más matizada y compleja, para poder comprender mejor la sociedad en la que vivimos y pues de uno u otro modo luchar para que esta sociedad sea más equitativa y justa para todos. Eh, relacionamos estos dos primeros capítulos, digamos, como en la actualidad se está presentando en muchos países, digamos, esa brecha entre ricos y pobres que se ha ampliado, lo que ha llevado a una mayor polarización de la sociedad. Digamos que en estos casos la clase dominante tiene un mayor control sobre los recursos y el poder político, mientras que las clases subordinadas eh, tienen menos accesos y recursos y mucho menos influencia en política. Otros ejemplos que podríamos poner en este caso es, digamos que esa estructura de las clases en la industria tecnológica, donde hay una pequeña élite de personas que controlan la mayoría de recursos y el poder, mientras que la mayoría de los trabajadores tienen poco control y están subordinados a estas élites, se podría decir. Eh, y ya digamos como para resumir todo esto, podemos decir que aunque la obra de Poland se centra en la estructura de clases en la sociedad capitalista en general, se podrían encontrar muchos casos en la actualidad que se asemejan a esta estructura de clases descrita por el autor. Eh, Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en un próximo video.